Hola, soy Nelia Miret y en primer lugar me gustaría agradecer a las organizadoras por la invitación. Hoy les voy a contar sobre el impacto de la exposición a plaguicidas sobre la actividad del retrotransposón LAIN1 en cáncer de mama. Uno de los cambios epigenéticos que ocurre en los primeros estadios de transformación maligna es la hipometilación amplia del genoma, afectando a elementos génicos transponibles repetitivos como el retrotransposón LAIN1, permitiendo así que se expresen. LAIN1 codifica para dos proteínas, ORF1, que posee una actividad de unión a ácidos nucleicos, y ORF2, que actúa como endonucleasa y transcriptasa reversa. Un ciclo completo de retrotransposición de LAIN comienza con su transcripción, el ARN mensajero se exporta al citoplasma, donde se traducen ambas proteínas. Allí se asocian a su propio ARN mensajero para formar ribonucleoproteínas que se importarán al núcleo, donde el ARN se retrotranscribe para generar ADN que se integrará en el genoma. Estas inserciones afectarán al genoma interrumpiendo genes y alterando el splicing y la frecuencia de recombinación. Además, en el momento en el que se corta la hebra de ADN para realizar la inserción, se pueden producir roturas doble cadena que son más difíciles de reparar, y todo esto resulta en un aumento en la inestabilidad genómica. LAIN1 no se expresa en tejidos somáticos, ya que su región 5'UTR se encuentra muy metilada. Sin embargo, se ha detectado que esta región se desmetila en varios tipos de cánceres, permitiendo la expresión aberrante de ORF1 y ORF2, así como nuevas inserciones somáticas. Es por esto que se propone evaluar su grado de metilación, así como la expresión de ORF1, como un marcador diagnóstico y pronóstico en cáncer de mama, de ovario, de colon, de hígado, entre otros. El cáncer de mama es la neoplasia más frecuentemente diagnosticada y una de las principales causas de muerte en mujeres. Si bien son muchos los factores de riesgo de esta enfermedad y se considera que el incremento de la incidencia se debe en parte a la mejora tecnológica que ha permitido su detección temprana, esto no alcanza a explicar el gran número de casos que se reportan. Es por ello que se considera que contaminantes ambientales que actúan como disruptores endocrinos juegan un papel muy importante en la etiología de la enfermedad, y el estudio de las alteraciones epigenéticas que produzcan estos compuestos puede contribuir a entender cómo es que promueven el cáncer de mama. Un disruptor endocrino es cualquier agente exógeno capaz de interferir con la síntesis, secreción, transporte, unión a su receptor, acción o degradación de hormonas endógenas responsables de mantener la homeostasis, reproducción, desarrollo y conducta. Podemos encontrarnos expuestos a disruptores endocrinos mediante el consumo de agua o alimentos contaminados e incluso por respirar aire contaminado. Los disruptores endocrinos presentan las características de actuar a dosis muy bajas, pudiendo generar anormalidades endocrinas y reproductivas, especialmente si la exposición ocurre en ventanas temporales críticas para el desarrollo. Incluso a las dosis menores suelen provocar mayores efectos, mostrando curva de dosis-respuestas en forma de U o de U invertida. Otro problema subyace en el hecho de que nos encontramos expuestos a mezcla de disruptores endocrinos, y los efectos de dicha exposición pueden ser aditivos o incluso sinérgicos. Además, presentan cierta latencia entre el tiempo de exposición y la manifestación de los trastornos clínicos, y es así que los efectos de la exposición en las primeras etapas del desarrollo pueden manifestarse recién en el adulto. Todo esto ha hecho prácticamente imposible establecer dosis seguras para este tipo de compuestos. También inducen alteraciones genéticas y epigenéticas, por lo cual los efectos adversos pueden observarse en las siguientes generaciones. Aquí vamos a discutir dos disruptores endocrinos. El primero de ellos es el clorpirifos, un plaguicida organofosforado ampliamente utilizado en nuestro país en el control de plagas, por ejemplo, en la producción de árboles frutales, y que también se empleaba para combatir moscas y mosquitos en espacios públicos o para el control de pulgas, garrapatas y piojos en animales domésticos. Sin embargo, su uso residencial fue prohibido en Argentina en 2008. A pesar de ser un compuesto lipofílico, es muy estable en agua, pudiéndose encontrar en agua, suelos y aire.
También se reportó su presencia en alimentos y muestras humanas. Por ejemplo, en un estudio realizado por el SENASA sobre agrotóxicos en frutas y verduras, el clorpirifos se encontró dentro de los 10 más frecuentes. Los efectos de la exposición aguda al clorpirifos dependen de la dosis y pueden ir desde dolor de cabeza, mareos y debilidad hasta convulsiones, pérdida de la visión, parálisis e incluso la muerte. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud lo clasifica como moderadamente peligroso para los humanos. La exposición crónica a este compuesto se asocia con síntomas neurológicos, desórdenes autoinmunes y del desarrollo. Y en relación al cáncer, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos lo clasifica dentro del grupo E, ya que considera que no hay evidencias de carcinogenicidad en humanos. Sin embargo, en los últimos años se reportó una asociación entre la exposición al clorpirifos y el cáncer de pulmón. Y en cuanto al cáncer de mama, estudios en modelos animales mostraron que promueve la formación de lesiones preneoplásicas en la mama, mientras que incrementa la incidencia tumoral en un modelo de inducción tumoral química y favorece el switch angiogénico. Su principal mecanismo de acción es mediante su unión irreversible a las enzimas colinesterasas, lo cual inhibe dicha enzima. Sin embargo, a dosis menores se han observado otros efectos y se demostró que clorpirifos puede unirse débilmente al receptor de estrógenos, de andrógenos y al receptor de hidrocarburos aromáticos. El segundo compuesto es el hexaclorobenceno, que fue utilizado principalmente como fungicida en el tratamiento de semillas. Y aunque su uso se encuentra actualmente prohibido, muchos reportes a lo largo de todo el mundo revelan que aún nos encontramos expuestos a este compuesto, en parte porque se sigue liberando al medio ambiente como producto involuntario en la manufactura de otros compuestos clorados. Y además, dada su larga vida media y persistencia en el medio ambiente. Por su naturaleza lipofílica se acumula en tejidos con alto contenido graso como la mama y se magnifica a lo largo de la cadena trófica. En un trabajo reciente realizado en nuestro país y que fue publicado en 2017, se mostró que el hexaclorobenceno fue uno de los pesticidas más detectados, tanto en Salta como en Ushuaia. El hexaclorobenceno produce diversas alteraciones a nivel neurológico, del desarrollo, endocrino e inmunológico. Varios estudios epidemiológicos han detectado una asociación entre los niveles séricos de hexaclorobenceno y el cáncer, en particular cáncer de mama, de próstata y linfoma no-Hodgkin, por lo que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer ha clasificado al hexaclorobenceno como posible carcinógeno para humanos, dentro del grupo 2B. En particular, resultados de nuestro laboratorio mostraron que induce alteraciones en el desarrollo de la glándula mamaria y promueve la formación de lesiones preneoplásicas, mientras que en cáncer de mama favorece la migración, invasión, angiogénesis y metástasis. El principal mecanismo de acción del hexaclorobenceno es a través de su unión al receptor de hidrocarburos aromáticos. Aquí les presento la guía de señalización del receptor de hidrocarburos aromáticos o receptor AH. Se trata de un receptor citosólico que forma un complejo proteico con chaperonas y la quinasa CSRC. Al unirse al ligando, este complejo se desarma, liberándose tanto al receptor AH como a la CSRC, lo que desencadena varios caminos de señalización. Por un lado, el receptor unido al ligando se traslocan al núcleo, donde actúa como un factor de transcripción, regulando en principio genes relacionados a detoxificación, pero también genes involucrados en proliferación, apoptosis, migración celular. Por otro lado, la CSRC va a la membrana y fosforila a receptores de factores de crecimiento, estimulando así sus vías de señalización. Este último es el camino del receptor AH en el que nos centraremos aquí y se conoce como su vía de membrana. Previamente observamos en el laboratorio que cuando ese camino es estimulado por hexaclorobenceno se promueven alteraciones mamarias y la progresión tumoral, independientemente del estado de activación de la vía nuclear del receptor AH. Otra vía de señalización muy importante, tanto para el desarrollo mamario como en cáncer de mama, es la vía del TGF-beta1. En condiciones fisiológicas, este actúa inhibiendo la proliferación de las células epiteliales mamarias,
pero en cáncer de mama, el rol del TGF-beta1 se altera, promoviendo la transición epitelio-mesenquimática, así como migración e invasión de las células tumorales. Se conoce que esta vía de señalización está interconectada con la del receptor AH, y en un estudio previo demostramos que el hexaclorobenceno modula ambas vías. Específicamente, observamos que el tóxico induce la activación de la CSRC y esta a su vez activa a las vías del TGF-beta1. Resulta interesante que en un trabajo realizado con un agonista fuerte del receptor de hidrocarburos aromáticos, se demostró que se inducía la expresión de LINE1 de una manera dependiente de la vía del TGF-beta1. Teniendo en cuenta estos antecedentes, nos planteamos examinar los efectos de dos ligandos débiles del receptor AH, el clorpirifos y el hexaclorobenceno, sobre la expresión de LINE1, el grado de metilación de su gen y la localización de ORF1 en células de cáncer de mama. Y además, evaluar el papel de las vías de señalización del receptor AH y del TGF-beta1. En el esquema resumimos nuestra hipótesis, que es que los compuestos estimularían las vías del receptor AH, CSRC y TGF-beta1 y de esa manera reactivarían al retrotransposón LINE1. Se trabajó in vitro empleando la línea celular de cáncer de mama humano MDA-MB231, que representa un fenotipo triple negativo con alto grado de malignidad. Las dosis de los plaguicidas se eligieron teniendo en cuenta que las mismas sean representativas de aquellas encontradas en el ambiente, así como también en muestras de personas. Por ejemplo, para clorpirifos, las dosis más bajas son similares a las reportadas en agua y suelos, mientras que las dosis mayores se detectaron en sedimentos. En un estudio donde se determinaron los niveles de clorpirifos en suelos de mujeres que habían dado a luz y en los recién nacidos, las concentraciones de clorpirifos variaban desde 0 a 5 micromolar. Respecto al hexaclorobenceno, las dosis más bajas empleadas se condicen con aquellas reportadas en población general en China, Francia y Alemania, mientras que las dosis más altas son similares a las encontradas en suero de personas altamente expuestas. En primer lugar, se examinó si los plaguicidas modulaban la expresión del ARN mensajero de LINE1. A modo de control, se trabajó inicialmente con dos set de primers, uno que amplifica la región codificante de ORF1 y otro que amplifica la región codificante de ORF2. Pudimos observar que clorpirifos estimula la expresión de LINE1 a todas las dosis ensayadas, mientras que el hexaclorobenceno lo hace solo la dosis menor. Con el fin de entender cómo ejercían este efecto, se realizó un ensayo de digestión con enzimas de restricción sensible a metilación, seguida de una amplificación por PCR, que nos permite evaluar el grado de metilación. En resumen, luego de exponer a las células a los tóxicos, se extrae su ADN genómico y se digiere con enzimas de restricción cuyo sitio de corte contiene un sitio metilable CpG. Si este sitio se encuentra metilado, la enzima no puede realizar el corte, pero si se encuentra desmetilado, lo corta. Diseñando primers que flanqueen el sitio de corte, podemos, mediante una PCR cuantitativa, establecer el grado de metilación de ese sitio, ya que si la enzima cortó el fragmento, no tendremos producto de amplificación. Entonces, una menor amplificación en la PCR implica que ese sitio se encontraba mayormente desmetilado. La región regulatoria del gen de LINE1 se encuentra en el 5' UTR. Esta zona contiene una isla CpG, por lo que se diseñó el ensayo de manera de estudiar 6 sitios a lo largo de toda esa isla. Al analizar los sitios CpG iniciales, encontramos que tanto clorpirifos como hexaclorobenceno reducían el nivel de metilación, explicando por qué el gen se activaba y aumentaba su expresión. En cambio, en los sitios más alejados no se producían alteraciones en la metilación. Como mencioné previamente, nuestra hipótesis es que los plaguicidas producen extracción sobre LINE1 por medio del camino receptor AH, CSRC, SMAD. Ya habíamos demostrado que el hexaclorobenceno modulaba estas vías, pero desconocíamos el efecto de clorpirifos. Podemos ver que el tóxico estimula rápidamente la fosforilación de CSRC, indicando que se estaría activando,
Y este efecto depende de la unión del clorpirifos al receptor AH, ya que al emplear un antagonista del receptor se previene el efecto. Asimismo, clorpirifos activa tanto a SMAD2 como a SMAD3, los efectores de la vía del TGF-beta1. Ahora que sabemos que ambas vías se encuentran activas, examinamos su implicancia en el aumento de la expresión del ARN mensajero de LAIN1. Utilizando un antagonista del receptor de TGF-beta o del receptor AH, vemos que se revierte el incremento en los niveles del ARN mensajero de LAIN1 ejercido por los plaguicidas. A continuación, estudiamos los niveles de la proteína ORF1, encontrando que la exposición a los plaguicidas no solo no indujo su expresión, sino que también la redujo en presencia de 50 micromolar de clorpirifos. Teniendo en cuenta que para que se complete el ciclo de retrotransposición, ORF1 debe movilizarse al núcleo, analizamos la localización subcelular por Western blot, separando las fracciones citosólicas y nucleares. En los gráficos se observa que clorpirifos promueve la traslocación nuclear a la dosis más alta, y este efecto es dependiente de la vida del TGF-beta1, ya que al emplear un inhibidor específico se reduce la localización nuclear de ORF1. Por otro lado, hexaclorobenceno estimula la localización nuclear de ORF1 a la concentración más baja, y este efecto se previene cuando se inhiben las vías del receptor AH como del TGF-beta1. Una vez que el complejo ORF1, ORF2 y su ARN mensajero se encuentran en el núcleo, se produce un corte en la cadena de ADN necesario para que se produzca la inserción de LAIN1. Esto suele generar daños doble cadena en el ADN, lo que desencadena la fosforilación de la histona 2-AX como primera respuesta en la activación de los mecanismos de reparación. Entonces, mediante una inmunofluorescencia contra esta histona fosforilada, podemos detectar el daño doble cadena en el ADN. En las fotos de arriba se muestra la localización de ORF1 confirmando los resultados obtenidos por Western blot, y en las fotos de abajo se observa la fosforilación de la histona 2-AX corroborando que a aquellas concentraciones donde los plaguicidas estimulan la traslocación de ORF1 al núcleo se producen cortes en la molécula de ADN. Hasta aquí demostramos que clorpirifos y hexaclorobenceno, ambos ligandos débiles del receptor AH, promueven la reactivación de LAIN1 por un mecanismo que involucra la fosforilación de CSRC y la activación de la vía TGF-beta1 SMAD en las células de cáncer de mama MDA-MB231. El ligando se une al complejo receptor AH-CSRC e induce la vía de membrana, activando así la vía canónica del TGF-beta1, es decir, a los SMAD. Este efecto resulta en la desmetilación de la región 5'UTR de LAIN1 y promueve su transcripción, pero sin grandes alteraciones en la expresión total de ORF1. Luego, ORF1, posiblemente formando un complejo con ORF2 y el ARN mensajero de LAIN1, es importado al núcleo por un mecanismo que involucra la señalización de TGF-beta1 SMAD. La traslocación de ORF1 al núcleo, luego del tratamiento de 50 micromolar de clorpirifos, es independiente del receptor de hidrocarburos aromáticos, lo que sugiere que el clorpirifos podría estar activando a SMAD por un mecanismo desconocido. Finalmente, la reactivación de LAIN1 podría conducir a un aumento en la inestabilidad genómica. Teniendo en cuenta que la reactivación de LAIN1 fue implicada en tumorigénesis, nos preguntamos a continuación cuál sería el efecto de la exposición a estos plaguicidas en un modelo de células no tumorigénicas. Por esta razón, nos planteamos evaluar si los tóxicos pueden activar a LAIN1 en las células de epitelio mamario murino NMU-MG. Los ensayos se realizaron de la misma manera que para las células MDA-MB231. En primer lugar, estudiamos la acción de los plaguicidas en la expresión del ARN mensajero de LAIN1. Podemos apreciar que clorpirifos incrementa la expresión de LAIN1
a la mayoría de las dosis, mientras que el hexaclorobenceno lo hace solo a la menor dosis, de manera similar a los resultados obtenidos con las células MDA-MB231. El mayor efecto para clorpirifos se observó a la dosis de 5 micromolar, a la cual habíamos encontrado que se activaban tanto el camino del receptor AH y CSRC como la vía de señalización del TGF-beta1, por lo que repetimos los ensayos para evaluar la expresión del ARN mensajero de LAIN1, pero en presencia de inhibidores de estas vías. Se puede observar que el incremento en la expresión de LAIN1 se previene cuando se utilizan ambos inhibidores. En relación al hexaclorobenceno, sabíamos que la dosis de 0,005 micromolar se activa la vía de CSRC, pero no la vía del TGF-beta1. Por esta razón, se realizaron ensayos utilizando solo el inhibidor del receptor de hidrocarburos aromáticos, y en el gráfico vemos que el hexaclorobenceno estimula la expresión de LAIN1 de manera dependiente de este receptor. A continuación, evaluamos los efectos de los plaguicidas sobre la expresión proteica de ORF1. En A y B se puede observar que los tóxicos incrementan los niveles totales de ORF1. Al estudiar su localización subcelular, en C observamos que clorpirifos promueve la importación de ORF1 al núcleo, paso necesario para que se produzca la inserción de LAIN1 en el genoma. Finalmente, en D, vemos que el hexaclorobenceno aumentó los niveles de ORF1 tanto en el citosol como en el núcleo, lo que nos estaría dando indicios de que podría estar ocurriendo el ciclo de retrotransposición. Podemos decir que concentraciones ambientalmente relevantes de hexaclorobenceno y clorpirifos aumentan la expresión de LAIN1 y la importación de ORF1 al núcleo en las células epiteliales mamarias no tumorigénicas NMUMG. Aquí presentamos un esquema que resume los resultados obtenidos. Clorpirifos activa las vías receptor AH, CSRC y TGF-beta1 SMAD, lo que resulta en la transcripción de LAIN1. El hexaclorobenceno también incrementa los niveles de ARN mensajero de LAIN1 de una manera dependiente del receptor AH, pero sin involucrar a la señalización de TGF-beta1 SMAD. Además, ambos plaguicidas aumentan la expresión de ORF1 y su localización nuclear. Este trabajo resulta interesante ya que observamos que la exposición a plaguicidas reduce la metilación de LAIN1 e induce de este modo su activación, sugiriendo que alteraciones en los mecanismos epigenéticos podrían contribuir al riesgo de cáncer de mama, así como favorecer su progresión. Este trabajo fue realizado en el Laboratorio de Efectos Biológicos de Contaminantes Ambientales de la Facultad de Medicina de la UBA, bajo la dirección de la doctora Andrea Randi. Me gustaría agradecer a los grupos de investigación que colaboraron con nosotras y a las agencias que nos apoyaron otorgándonos subsidios. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención.